¿Qué tal, queridos amigos? Estamos hoy en el segundo episodio de nuestra serie Grandes Militares Mexicanos. Y el día de hoy vamos a platicar de Felipe Ángeles. ¿Quién es esta persona cuyo nombre de un tiempo para acá está en boca de muchos, si no es que de todos? ¿Por qué se le puso su nombre a un aeropuerto? Eh, ¿Perteneció a la Fuerza Aérea? ¿Fue un inventor? ¿Fue un piloto? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas relacionadas con la vida de este extraordinario militar mexicano. Gracias por acompañarme y comenzamos. Felipe Ángeles, queridos amigos, este nombre que, como les comentaba en el inicio del programa, a él va a estar dedicado este espacio y que desafortunadamente me parece que pues muchos de nuestros compatriotas eh, no habían escuchado hablar de él hasta que se le puso su nombre al nuevo aeropuerto que se construyó en la base aérea militar de Santa Lucía, allá en el Estado de México. Algo que me parece pues muy desafortunado porque pues estamos hablando de un gran mexicano, de un extraordinario militar que de verdad su trayectoria, su vida pues debería estar considerada como de las más importantes en lo que fue el marco de la Revolución Mexicana. Todos nosotros cuando vamos a la escuela pues escuchamos o aprendemos los nombres primordialmente de gente como Emiliano Zapata, por supuesto Francisco Villa, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y tristemente pues casi que párenle de contar. Se hablará por ahí desde luego también de Álvaro Obregón, por ahí también de tal vez Pablo González y de otros generales que militaron en las diversas facciones y etapas de nuestra revolución. Y entre toda esa mezcolanza pues tiende a perderse el nombre del general Felipe Ángeles. Y pues para poner las cosas en contexto vamos a platicar de él. Eh, Su nombre completo era Felipe de Jesús Ángeles Ramírez y nació el 13 de junio de 1868 allá en la población de Zacualtipán, en el estado de Hidalgo. Era hijo de la señora Juana Ramírez y del coronel Felipe Ángeles Melo, un militar que destacó en las tropas liberales, que participó en la lucha contra la intervención norteamericana de 1847 y posteriormente también en la intervención francesa. Eh, este coronel, después de concluir con su carrera militar, tuvo también un desempeño como jefe político por ahí también en varias localidades o distritos de ahí del estado de Hidalgo. Eh, Felipe, el niño Felipe, pues desde su infancia va a destacar en los estudios, era lo que se dice un niño muy aplicado. Va a cursar la primaria allá en la población de Huejutla de Reyes, ubicada en plena Huasteca hidalguense, y de allí va a ingresar posteriormente al Instituto Literario de Pachuca. Y a los 14 años, muy joven, en el año de 1882, va a ingresar al colegio militar. Eh, en este plantel de educación castrense, estamos hablando de lo que actualmente se conoce como la época de oro del colegio militar. En esos años, en las últimas décadas del siglo XIX, hay que tomar en cuenta que la universidad
Nacional de México, todavía no era autónoma, se encontraba cerrada, estuvo cerrada por espacio de muchos años. Y entonces una de las opciones educativas que quedaban, pues era precisamente el Colegio Militar. Por lo mismo, pues tuvo una época en la que muchos de sus profesores eran pues, personas de grandes conocimientos. Tenía una planta docente magnífica el Colegio Militar, y pues asimismo esto se reflejaba en la calidad académica de sus egresados, particularmente en especialidades como la ingeniería o la artillería. Y precisamente de la artillería, pues es el arma del ejército a la que va a pertenecer Felipe Ángeles. Pues egresa como teniente táctico de artillería en el año de 1892. Allí sobresalió durante su estancia en el Colegio Militar en todas las asignaturas de tipo técnico, particularmente en las matemáticas. De esta asignatura, pues inclusive llegó a ser profesor allí en el Colegio Militar. Este personaje, pues hasta allí llevaba una vida, una carrera incipiente, pues hasta cierto punto semejante a la de muchos de sus compañeros. Ascendió de manera muy rápida en el escalafón militar, y en los primeros años del siglo XX va a ser comisionado y va a viajar a Francia, donde va a perfeccionar sus conocimientos. Hay que tomar en cuenta que el mundo, sobre todo en Europa, pues venía de un periodo de paz muy prolongado. Sin embargo, a pesar de aspectos positivos como la revolución industrial que se había originado años antes en Inglaterra y que había impactado pues de manera decisiva en el bienestar de muchas personas, pues también en distintos países de Europa pues se veía venir ya lo que sería conocido después como la Primera Guerra Mundial. Felipe Ángeles, durante estos años, por una parte, se compenetró, se familiarizó con pues lo último en la tecnología militar de la época, tanto en la parte técnica como en la parte táctica. Sin embargo, también pues estuvo directamente en contacto con las ideas liberales, las ideas humanistas que estaban muy en boga en aquellos países. Su intelecto, su visión, su ética, que lo distinguirían a lo largo de toda su vida, pues ya se manifestaba en ese entonces. Lo demás pues ya lo sabemos. En el año de 1910, Francisco I. Madero va a proclamar el Plan de San Luis, dando inicio el 20 de noviembre a la Revolución Mexicana. Para 1912, después de que triunfa esa primera etapa de la revolución y el general Porfirio Díaz, después de más de 30 años ocupando el cargo de presidente de la República, renuncia a este y se exilia, se dirige a Francia, donde va a permanecer hasta su muerte. Sin embargo, el gobierno del presidente Madero pues estuvo desde un principio sometido a toda clase de retos. La oposición que había muy marcada de muchos generales del antiguo régimen, la intervención directa, para nada disfrazada, de los Estados Unidos a través del embajador Henry Lane Wilson, que inclusive
pues facilitó las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos para que ahí se reuniera un grupo de conspiradores que pues conocemos perfectamente sus nombres, generales como Manuel Mondragón, como Félix Díaz, entre otros, como Aureliano Blanquet, a los que posteriormente se uniría pues Victoriano Huerta, y que van a inicios de 1913 van a levantarse en armas encabezados por el general Bernardo Reyes en contra del gobierno democráticamente electo y legítimamente constituido del señor presidente Francisco I. Madero. Pues un poco antes de que se llevara a cabo este cuartelazo, el presidente Madero había quedado pues impresionado por la honestidad y la inteligencia de Felipe Ángeles, que ya había regresado de su comisión en Francia, y lo va a nombrar director del colegio militar. Durante esta decena trágica, en febrero de 1913, pues la lealtad de Felipe Ángeles a Madero fue inquebrantable. Hay que recordar que precisamente es en este episodio donde se lleva a cabo la marcha de la lealtad, algo que los cadetes del colegio militar conmemoran anualmente, y que pues desde luego todos los que hemos egresado de este plantel, pues es un episodio que siempre tenemos muy marcado como un ejemplo de lo que es la lealtad institucional que todo militar debe de profesar. Durante después de que triunfa este levantamiento armado, inclusive Felipe Ángeles intentó defender las instituciones del asedio de los militares que se habían levantado en armas. Abogó por la legalidad, pero pues en esas circunstancias pues era pues materialmente imposible lograr salvar al presidente Madero, y el vicepresidente Pino Ceres, que como bien sabemos pues fueron asesinados. Una vez que ocupó el poder el general Victoriano Huerta, Felipe Ángeles fue enviado nuevamente a Francia. No podían dejar de reconocer la jerarquía militar que ya tenía. El presidente Madero lo había ascendido a general brigadier. Sin embargo, pues lo mandaron para allá en un esfuerzo para que, en otras palabras, no diera problemas. Sin embargo, en cuanto pudo, el general Felipe Ángeles va a volver a México y se va a adherir a la causa constitucionalista que estaba encabezada por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien a partir de ese momento se hace llamar el primer jefe de la revolución. Felipe Ángeles de entrada va a tener algunas diferencias con Venustiano Carranza. Por otro lado, muchos generales revolucionarios desconfiaban de él, particularmente el general Álvaro Obregón, de quien tendremos ocasión de platicar un poco más adelante. ¿Por qué? Pues porque lo consideraban alguien en quien no se puede confiar, dado que venía del ejército federal, del ejército porfirista, y no se les ocurrió mejor idea dada la cercanía entre Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, que enviarlo a prestar sus servicios a la División del Norte que comandaba Francisco Villa. También de alguna manera fue quitarse un problema de encima, pensando que con su formación de militar de carrera y con lo rústico que resultaba el estilo de Francisco Villa, su estilo de mando,
pues no tardaría en presentarse un problema entre ellos. Pues no fue así. La realidad es que Francisco Villa era un líder con un carisma natural, y pese a su disparidad era un hombre pues prácticamente iletrado. Él había aprendido a leer y escribir ya muy grande, inclusive durante el tiempo que estuvo prisionero en la cárcel de Santiago Tlatelolco, compartiendo celda ahí precisamente con el general Bernardo Reyes. Fue quien le enseñó a leer y escribir, para que se den una idea. Era un personaje salido del campo, del México profundo, y pues frente a él, Felipe Ángeles, que era un militar de carrera, un hombre sumamente preparado académicamente, profesionalmente, un hombre que dominaba varios idiomas. A pesar de esta disparidad, pues hicieron una mancuerna verdaderamente fascinante. Por un lado, el caudillo de origen humilde, pero de gran instinto militar, y por otro lado, Felipe Ángeles, pues representó el estratega que necesitaba la División del Norte. Ángeles, hay que recordar un detalle, que era un hombre que simpatizaba con las ideas liberales. Entonces, él entendía la revolución como un motor para el cambio social. La colaboración de ellos pues fue un éxito rotundo. Batallas como Torreón, la segunda toma de Torreón, y particularmente la batalla de Zacatecas, que es una victoria decisiva para la Revolución Mexicana. Este plan de operaciones que se materializó para tomar esta ciudad de gran importancia estratégica fue diseñado al detalle por Felipe Ángeles. Sin embargo, como también sabemos, esta victoria, que representó el fin del gobierno de Victoriano Huerta, quien se ve obligado a renunciar a la presidencia de la República y a exiliarse, pues fue el punto de partida para un nuevo conflicto entre las fuerzas revolucionarias, que se van a dividir en dos bandos pues irreconciliables. Por un lado, los constitucionalistas, encabezados por Carranza y su brazo derecho militar, el general Álvaro Obregón, y por otro lado, los convencionistas, con Francisco Villa y Emiliano Zapata a la cabeza, entre otros. Ya a partir de este momento, pues fue cuestión de tiempo para que ambos caudillos, Villa y Ángeles, separaran sus fuerzas. Villa le da la encomienda, la orden a Felipe Ángeles para que se dirija hacia el noreste del país, donde va a tener victorias importantes en Saltillo y Monterrey, mientras que Francisco Villa, con el grueso de la División del Norte, se va a enfrentar a las tropas de Álvaro Obregón en la región de El Bajío. Lo demás pues ya lo sabemos. En las batallas de Celaya y el Ébano, la División del Norte es virtualmente destruida por las tropas obregonistas. Una derrota de la cual Francisco Villa jamás se recuperaría. Ya nunca volvió a tener el poderío militar que ostentó en las mejores épocas de la División del Norte, con él al mando y desde luego con el apoyo de Felipe Ángeles.
precisamente Felipe Ángeles, después de estas derrotas, se va a exiliar en Estados Unidos. Se dirige hacia el estado de Texas, donde inclusive estuvo por ahí escribiendo, ahí en la ciudad de El Paso. Escribió artículos de opinión política, manifiestos sobre la situación de México. Hizo algún viaje por ahí a Nueva York. Se identifica inclusive con los planteamientos de algunos pensadores socialistas. Sin embargo, intenta regresar al país con la intermediación de un licenciado de apellidos Díaz Lombardo. Se va a reencontrar con Francisco Villa para en un intento por atraer a las fuerzas que se oponían al carrancismo para darle al país una alternativa diferente al gobierno de Carranza, quien ya para ese entonces pues ya se ostentaba como presidente de la República. Desafortunadamente, en el año de 1919, mientras continuaba con estos planes que ya habíamos mencionado, fue capturado ahí en el estado de Chihuahua y fue sometido a un juicio militar. Él inclusive mencionaba, bueno, yo no tengo ya una patente como militar, como general, expedida por el gobierno de Carranza, y sin embargo me están juzgando como si todavía perteneciera a su ejército. Se defendió con una gran dignidad, pronunciando una serie de discursos bastante conmovedores. Por ahí hay alguno donde mencionó que su muerte sería más útil para la causa revolucionaria. Sin embargo, pues ya conocemos también esa parte. Se le sentenció a muerte y fue fusilado el día 26 de noviembre del año de 1919. Lo fusilaron ahí en el cuartel, me parece que del 21 Regimiento de Caballería. Hasta allí lo que nos narra la historia sobre la vida de este militar extraordinario. Sin embargo, su legado pues es imperecedero. Yo creo que de los más grandes ejemplos de lo que debe ser la lealtad, una de las máximas virtudes que puede enarbolar un militar es precisamente la lealtad a las instituciones, al pueblo del que emana, al país al que ha jurado servir. Y me parece que Felipe Ángeles, particularmente en esta etapa tan turbulenta que fue la Revolución Mexicana, pues se erige como uno de los máximos exponentes de esta virtud fundamental para cualquier militar. En 2019, justamente 100 años después de su muerte, se anuncia por parte del gobierno federal que el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía va a llevar su nombre. Un reconocimiento más que merecido para este gran mexicano, para este ejemplo, como dijo el presidente López Obrador en su momento, el entonces presidente, que era un ejemplo de que se puede ser al mismo tiempo humanista y militar. Muchos lo consideran el mejor artillero que ha tenido México. Habría que consultar con algunos compañeros especialistas en la materia,
qué tan fundamentada está este calificativo, pero sin duda estamos hablando de uno de los más grandes egresados que ha tenido nuestra alma mater, el Heroico Colegio Militar. Con esto finalizamos esta cápsula sobre la vida del general Felipe Ángeles, queridos amigos, y esperemos que nos acompañen próximamente con más contenido como este. Suscríbanse por favor a nuestro canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones en cuanto subamos un nuevo material. Gracias por haber escuchado este contenido, que lo hacemos con mucho afecto, y nos vemos la próxima.